Buenos días, hermanos de las iglesias en Morelos y Oaxaca y de la iglesia en San Mateo Xochimilco, hermanos de otras congregaciones y amigos. Espero en Dios que estén todos bien y que realmente se esté aprovechando este tiempo que el Señor nos ha permitido con nuestra familia y que los lazos sanguíneos se hayan fortalecido. El día de hoy hablaremos de lo que nos dice la Sagrada Escritura acerca de la resurrección de los muertos, basados principalmente en la primera carta a los Corintios en su capítulo 15. Antes de comenzar, les pido inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos ahí donde nos encontremos para orar al Señor y pedirle que Él sea nuestra guía y nos dé la sabiduría necesaria para compartir y entender la palabra que habremos de escuchar el día de hoy. Dios bendito y Padre Santo, estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, una vez más, Señor, para compartir tu hermosa palabra. Por lo que te pedimos, Señor, que seas tú con cada uno de nosotros, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a través de mi persona, que yo mengue, Señor, para que Él pueda, Señor, decirnos lo que tú quieres y esperas que aprendamos de ti el día de hoy. Sé tú con nosotros. Yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos en las diferentes iglesias, Señor, y de otras congregaciones, bendito Padre, que tú los cuides, Señor, de los males que se están presentando en el mundo. Vemos que tu palabra se hace efectiva y que la maldad se está multiplicando, Señor, pero yo te pido, Señor, que tú nos cuides y nos protejas, Señor, de todo lo que está a nuestro alrededor y permitas, bendito Padre, que nosotros caminemos conforme tú quieres que lo hagamos. Que la palabra que habrá de ser compartida el día de hoy, Señor, sea, Señor, conforme a lo que tú nos has dejado ver, Señor, en la palabra que tú, Señor, a través de los escritores de la Biblia, Señor, nos has hecho ver, pidiéndote, Señor, que tú nos permitas entenderla, que abramos nuestra mente, pero sobre todo nuestros corazones, para recibir lo que tú tienes preparado, que conozcamos de ti el día de hoy. Gracias te doy, Señor, porque sé que tú estás con nosotros en todo momento, y que esto ocurre gracias a la intervención de tu Hijo amado, que está ahí siempre a tu diestra pidiendo por cada uno de nosotros. Por eso, bendito Dios, yo te agradezco y te pido todo esto, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien glorificamos y honramos hoy y siempre. Amén. Bien. No sé si usted oró, hermano, hermana, si lo hizo de pie o si lo hizo postrado, si lo hizo sentado. En realidad no importa cómo lo haya hecho. Lo verdaderamente importante es que busquemos de corazón en todo momento a Dios. Y a propósito de esto, hay una hermosa alabanza que seguramente usted conoce muy bien, que nos dice que no hay lugar más alto que estar a sus pies, la cual los invito a entonar junto conmigo en este momento. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte.
más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Si usted tiene Biblia con encabezados, podrá observar que en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, el encabezado nos dice la resurrección de los muertos. El tema es algo largo, por lo que hoy veremos la primera parte desde el versículo 1 hasta el versículo 19. Este capítulo bien puede clasificarse como uno de los más importantes y cruciales de toda la Biblia. Si usted se pusiera a elegir 10 de los capítulos más destacados de la Biblia, como se ha venido haciendo desde el comienzo de la era cristiana, quizá usted considere este capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios dentro de esa lista de elección, como aparece prácticamente en todas las listas de preferencia que se han realizado hasta el día de hoy. Así es de importante, y lo es porque constituyó una respuesta a la primera herejía que se presentó en la iglesia y que fue el negar la resurrección corporal de nuestro Señor Jesucristo. En este capítulo, el apóstol Pablo llegó al tercero de los grandes temas espirituales de su carta. Recordemos que en la primera parte de su carta
Él habló de las cuestiones carnales o referentes a la naturaleza física y trató esos asuntos que a los corintios les parecían tan importantes y que son importantes también para nosotros en el día de hoy. Después, Pablo pasó a hablar de los temas espirituales. En esa sección se puede apreciar lo importante que es saber que cada creyente tiene un don del Espíritu Santo. Es una experiencia muy edificante saber que Dios nos ha dado a usted y a mí un don para ser útiles, ejercitándolo en este mundo, y que estamos asociados a nuestro Señor Jesucristo en la gran tarea de hacerlo conocer a esta generación, que como ya hemos comentado anteriormente, es la última. Luego, Pablo escribió su gran capítulo del amor en el capítulo 13 de esta primera carta. Todos los dones deben ser ejercitados en amor, y el amor es un fruto del Espíritu Santo, que nada tiene que ver con el amor como lo conoce el mundo, sabiendo que es algo que hacemos por decisión, no por emoción, y es algo que no podemos desarrollar, nos ha sido dado. Por encima de todo lo demás, necesitamos ver el amor, este fruto del Espíritu, en la vida de un verdadero cristiano. El tercero de esos grandes temas espirituales que trató el apóstol Pablo en esta carta es el de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y nuestra propia resurrección. La gloria de la fe cristiana es que nunca considera que la vida termina con la muerte o que la vida lo es todo. Siempre mira más allá del amanecer y del ocaso hacia la eternidad. Yo espero, hermano, vivir una eternidad. No tengo ninguna prisa en llegar allí. De eso puede estar usted seguro. Quiero estar aquí en esta vida lo más que pueda, sirviendo, tratando de ser útil, porque considero que este es un lugar de preparación y que la recompensa que recibiremos está determinada por lo que estamos haciendo aquí en esta tierra. Por lo tanto, en lo personal, trato de acumular algunas buenas obras en este lado de la vida. Pero que no se malentienda, no estoy hablando que nuestras buenas obras nos darán salvación y vida eterna, ya que sabemos que eso lo tenemos por la gracia infinita de Dios al creer en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Rey y Salvador, sino de los galardones que habremos de recibir según la promesa de nuestro Señor en Apocalipsis 22:12. Vamos a ver qué nos dice este versículo de la Sagrada Escritura. Apocalipsis 22:12 nos señala: He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El capítulo 15 de la primera carta a los Corintios trata el tema del Evangelio y muestra que lo más importante del Evangelio es la resurrección de Cristo. Sin ese hecho fundamental, todo lo demás, incluso la misma muerte de nuestro Señor, no tiene sentido. En el capítulo 4 de la carta a los Romanos, en su versículo 25, se nos dice que Jesús fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para declararnos justos. En su muerte, Él quitó nuestros pecados, pero en su resurrección, Él nos dio una entrada segura y amplia en el cielo. Para comenzar, vamos a definir y delinear claramente el significado de la resurrección. Entendemos que la resurrección no es espiritual, sino física. La palabra utilizada aquí es anastasis necrón. Quiere decir levantar un cuerpo, un cadáver. La resurrección en las Escrituras siempre se refiere al cuerpo. Anastasis quiere decir levantarse, histemi, ponerse en pie. Ana significa levantar a un cuerpo, ponerlo en pie, por lo que no puede referirse a una resurrección espiritual. En la época del apóstol Pablo, en Corinto y en el mundo romano en general, había tres filosofías sobre la muerte y sobre la vida después de la muerte. Estaba el estoicismo,
El estoicismo enseñaba que el alma se unía a la deidad al morir, por lo tanto, tenía lugar una destrucción de la personalidad. Ese concepto convertía a la resurrección en una nulidad, en algo sin ningún valor. Después estaba la filosofía epicúrea, que era materialista. Enseñaba que no había existencia después de la muerte. La muerte era el final de la existencia. La tercera corriente filosófica era el platonismo, que enseñaba la inmortalidad del alma y creía en un proceso parecido a una transmigración, es decir, que era como pasar de un cuerpo a otro, lo que se le ha dado por llamar reencarnación. Podemos encontrar esa clase de creencia en la India y en algunos cultos de la América Latina. A causa de estas ideas filosóficas, cuando Pablo mencionó en Atenas el tema de la resurrección, ellos pensaban que él estaba hablando de un nuevo Dios. Tenemos que comprender muy bien que Pablo no estaba hablando aquí de una resurrección espiritual. El espíritu no muere. En el mismo momento en que el cuerpo de una persona muere, esa persona va a otro lugar. Si es un hijo de Dios, estar ausente del cuerpo implica estar presente con el Señor, como podemos ver en la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 5, versículos 6 al 8, que nos dicen lo siguiente. Segunda de Corintios 5, del 6 al 8. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Si el individuo que muere no es un hijo de Dios, entonces va a un lugar de tormento. Nuestro Señor Jesucristo lo describió de esa manera en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 22 y 23. Podemos considerar como divisiones naturales de este capítulo 15 de la primera carta a los Corintios las siguientes. 5 divisiones. La primera, que podemos llamar la prominencia de la resurrección en el Evangelio, que abarca de los versículos 1 al 4. El segundo, las pruebas de la resurrección, que abarca del versículo siguiente, el 5, hasta el 19, que son los que trataremos el día de hoy. El tercero, la proclamación de la resurrección, que va de los versículos 20 al 28. El cuarto, el programa y modelo de la resurrección, que va de los versículos 29 hasta el 50. Y finalmente, el 5, el poder de la resurrección, que va desde el versículo 51 al último de este capítulo, que es el 58. Empecemos analizando esta primera división, la prominencia de la resurrección en el Evangelio. Pablo declaró que la resurrección formaba parte del Evangelio. De hecho, no había Evangelio sin la resurrección. El Evangelio no es el sermón del monte, tampoco lo son los 10 mandamientos. El Evangelio es una serie de hechos relacionados con una persona, y esa persona es Jesucristo. Vamos a leer ahora lo que Pablo dijo en los versículos 1 al 4 de este capítulo 15, de su primera epístola a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado,
y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Algunas veces ha surgido la pregunta de si el Evangelio se había originado con Pablo. Él dijo: os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿De quién lo recibió y dónde? Recordemos, él lo recibió allá en el desierto de Arabia, porque ahí fue donde el Señor lo llevó y le enseñó. Cuando Pablo fue confrontado por el Señor en el camino de Damasco, no sabía que Jesús había regresado de los muertos, ya que, como vemos en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 5, le preguntó: ¿quién eres, Señor? Pablo no pensaba que el Señor fuera Jesús. Pablo tuvo que convencerse del hecho de la resurrección de Jesucristo. Él no elaboró esa idea ni se la inventó, sino que la recibió como una revelación. De modo que Pablo dijo que él les había predicado el Evangelio. ¿Cuál era el Evangelio? Fue la siguiente declaración: que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio. Estos son los hechos. No hay ningún evangelio aparte de esos tres hechos. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Este es el Evangelio y es una grandiosa noticia para el mundo, especialmente para los creyentes. El Evangelio no nos habla de algo que nosotros debamos hacer, de algo en lo cual debamos ocuparnos en llevar a cabo con nuestro propio esfuerzo y actividad, de algo que podamos intentar conseguir en el futuro. El Evangelio nos informa de lo que Jesucristo ya ha hecho por nosotros, expresado en su muerte, sepultura y resurrección. Se nos dice que Jesús murió. Su muerte fue un hecho histórico. Pocos se atreverían a negarlo. Y hay que añadir que fue sepultado. ¿Por qué es importante este detalle? Porque prueba que él no desapareció simplemente. Nicodemo y José de Arimatea y los otros que le vieron crucificado le conocían bien y sabían que se trataba de su cuerpo y le sepultaron. El hacer constar su sepultura fue importante porque confirmó su muerte. Jesús resucitó al tercer día de acuerdo con las Escrituras. La resurrección es, pues, una parte del Evangelio. La tumba estaba vacía. Esta fue la primera prueba. Podemos considerar otra prueba de la resurrección y es la experiencia en los lugares donde el Evangelio fue proclamado y de los propios corintios que vemos en los versículos 1 y 2 que ya hemos leído. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os he predicado. Sois salvos, a no ser que hayáis creído en vano. La misma existencia de la iglesia era una prueba de la resurrección de Jesús. Situémonos un poco en ese tiempo. Había en Jerusalén y en sus alrededores 11 hombres desanimados, los discípulos de Jesús. Ellos estaban dispuestos a volver a practicar su antiguo oficio de la pesca. Ya habían pasado por bastantes problemas. Si Jesús estaba muerto, no querían que su cuerpo estuviera fuera de la tumba, querían que permaneciera allí. Ellos no iban a violar el sello romano que había sido estampado sobre la tumba. No se enfrentarían con la guardia romana para robar un cuerpo, lo cual les traería más problemas. Pero entonces, ¿qué sucedió? Llegó la noticia de que Jesucristo había resucitado de los muertos. Amén, aleluya, gloria a Dios. Ese acontecimiento transformó las vidas de aquellos hombres y culminó en la formación de la iglesia. Por 20 siglos y lo que va de este siglo XXI, millones de personas
hemos estado proclamando que Cristo vive. Realmente no se puede explicar la iglesia sin el hecho de la resurrección. Hemos sido salvos por la muerte y resurrección de Jesús. Sin su resurrección no tendríamos ni el Evangelio, ni un Cristo vivo, ni un Salvador. Entonces, la existencia del cuerpo de creyentes que llamamos la iglesia es la segunda gran prueba de la resurrección. Pero existe otra prueba más. Observemos que el texto que leímos dice que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora podemos preguntarnos, ¿qué Escrituras? Definitivamente las Escrituras del Antiguo Testamento. Imagínese usted que hubiera estado con el apóstol Pablo cuando él llegó a Filipos, Tesalónica, después a Atenas y luego a Corinto. Es altamente probable que él llevara consigo un pergamino que contendría el texto del Antiguo Testamento. Que quizá alguno de ellos le cuestionara que la muerte del Señor Jesús no se encuentra en las Sagradas Escrituras, y entonces el apóstol les recordara el ofrecimiento de Isaac y cómo Abraham, en cierto sentido, le recibió como si regresara de los muertos porque estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Así como Dios no perdonó a su propio hijo, sino que le entregó a la muerte por todos nosotros. Imaginemos que Pablo se refiriera al sistema mosaico de los sacrificios, a las 5 ofrendas del libro del Levítico, y les hubiera mostrado cómo ilustraban a la persona y obra de Cristo. Que también les hubiera hablado del gran día de la expiación y de los 2 machos cabríos que describían la muerte y resurrección de Cristo. Que él citase la vara de Aarón que retoñó y al libro de Jonás, cuya experiencia simboliza la resurrección de nuestro Señor. Que también les mencionara los Salmos 22 y 16, así como también los capítulos 25 y 53 del profeta Isaías, que destacaron que él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras maldades, y que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, y el castigo por nuestra paz cayó sobre él. De esa manera, el apóstol Pablo les pudo demostrar desde las Escrituras del Antiguo Testamento que Jesucristo moriría y resucitaría de los muertos. Veamos ahora la segunda división de este capítulo, las pruebas de la resurrección. Hablamos en la primera división de este capítulo de 3 pruebas, y podemos decir que la cuarta prueba que tenemos es la proporcionada por una lista de testigos. Cualquier abogado en el mundo que tuviera que presentar un juicio estaría muy contento de tener tantos testigos para apoyar su presentación como los que Pablo enumeró como prueba de la resurrección. Leamos el versículo 5 de este capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Nos dice la palabra de Dios: y que apareció a Cefas y después a los 12. Él mencionó a Cefas primero, que era por supuesto Simón Pedro, y a quien Jesús se le apareció en privado. Él se le apareció a Cefas en forma privada, y los detalles del encuentro no quedaron registrados, lo cual en realidad no debe importarnos. Recordemos que Pedro había negado conocer a Jesús y que tenía que restaurar su relación con el Señor. Y los resultados de aquel encuentro nos dejan ver que el Señor aún estaba ocupándose de la tarea de lavar los pies de sus discípulos, por decirlo de alguna forma. Después, el Señor resucitado fue visto por los 12. ¿Y quiénes eran los 12? Había aparecido a Pedro en privado y después apareció ante los 11, porque Judas ya estaba muerto en aquel momento. La frase los 12 era un término colectivo para referirse al grupo de los discípulos y por lo tanto
no implica que estuvieran los 12 discípulos presentes exactamente. Sigamos ahora con el versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. 500 de ellos vieron a Jesús en una misma ocasión. Es probable que esto hubiera tenido lugar en Galilea, cerca del mar de Galilea. Recordemos que Él les dijo que se encontraría con ellos en Galilea, y entonces sus verdaderos seguidores, al saber que Él se había aparecido a los 12, se dirigieran a Galilea para encontrarse con el Señor allí. Imaginemos a este numeroso grupo de 500 creyentes dirigiéndose con ilusión y entusiasmo al encuentro de nuestro Señor. Leamos ahora los versículos 7 y 8 de este capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Nos dice la Santa Biblia: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. La aparición a Santiago fue probablemente una entrevista privada, y después fue visto nuevamente por todos los apóstoles. Finalmente, el Señor resucitado fue visto por el apóstol Pablo, y aquí vemos que Pablo consideró haber nacido de forma anormal, porque él no había pasado por el periodo de gestación de haber estado con Cristo durante su ministerio terrenal. Tenemos que reconocer que resultaría muy difícil contradecir a hombres y mujeres que le habían visto y habían hablado con Cristo resucitado. Y podemos comprender el tremendo impacto que debió significar para aquellos hombres y mujeres que lo vieron vivo, que lo vieron crucificado, y ver finalmente al Cristo resucitado frente a ellos y escuchar sus palabras. A partir de aquellos días y a través de los siglos hasta llegar a nuestro tiempo, un número casi incontable de personas de todos los pueblos y culturas ha tenido, por la fe, un encuentro personal con el Señor resucitado, que murió en la cruz por sus pecados y también por los míos. Le hemos recibido como nuestro Salvador y hemos recibido de Él el perdón y la vida eterna. Ese encuentro nos ha transformado para comenzar a vivir en esta tierra una nueva vida. De un estado de esclavitud del pecado, de la maldad, hemos pasado a disfrutar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Como dijo el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios 5:17 nos señala: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Continuemos leyendo los versículos 9 y 10 de este capítulo 15. Nos dice el apóstol Pablo en esta parte de la Sagrada Escritura: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo dijo en esta parte que era el más insignificante de los apóstoles. Él en realidad estaba siendo muy modesto. La inspiración garantiza que esa declaración salió de su propio corazón. Pablo se consideraba a sí mismo como el más grande de los pecadores, pero sin embargo era el trabajador más incansable de los apóstoles, y con una gran sinceridad manifestó que era la gracia de Dios únicamente la que le había permitido llevar a cabo sus actividades. Continúa él diciendo en el versículo 11: porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así
habéis creído. Algunos profesan ser cristianos y niegan los hechos fundamentales del Evangelio. No es posible que alguien que se defina como cristiano niegue la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Por supuesto que cualquiera tiene el derecho a negar tales hechos, si así lo desea, aun y cuando esté equivocado. Pero en ese caso, no tiene derecho a identificarse como cristiano. En este pasaje se nos dice que los corintios oyeron el Evangelio, que incluye los hechos básicos mencionados, creyeron y fue entonces que se convirtieron en cristianos. La aceptación de estos hechos es crucial y por eso lo enfatizo, porque constituye la esencia del cristianismo. ¿Qué es el Evangelio? Pues son las buenas noticias que anuncian que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Su tumba quedó vacía y en consecuencia Cristo vive hoy. Estos son los hechos históricos. Este es el Evangelio que Pablo predicó. No es simplemente una experiencia subjetiva que tuvo el apóstol, fue un acontecimiento histórico. El versículo 1 de este capítulo que ya leímos nos dice que los corintios recibieron el Evangelio y lo creyeron. Ahora, ¿qué quiere decir esto de recibir a Cristo? La explicación la tenemos claramente en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, en sus versículos del 11 al 13. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en esta porción de la Sagrada Escritura. Juan capítulo 1, versículos del 11 al 13 nos dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Recibir a Cristo significa creer verdaderamente en su nombre. El primer versículo de este capítulo 15 nos decía del Evangelio en relación con los corintios, en el cual también perseveráis. Ese era su estado presente. Ellos estaban apoyados en una relación con el Cristo viviente por medio de una fe viva. En el versículo 2, Pablo les dice, por el cual sois salvos. El Evangelio no salva si se trata solamente de un conocimiento intelectual. No debe ser simplemente un asentimiento a los hechos del Evangelio. Es aquel de quien el Evangelio habla, es decir, Cristo, el que salva. Cuando usted aceptó o acepte los hechos del Evangelio, cuando usted deposite completamente su fe en Cristo, entonces y solamente entonces usted será salvo. Como dijo Spurgeon en alguna ocasión, no es el gozo en Cristo el que lo salva, ni es la esperanza en Cristo lo que lo salva. Es Cristo mismo. No es ni aún la fe en Cristo, aunque ese es el instrumento. Es la sangre y los méritos de Cristo lo que salva. Pablo les dijo a los corintios que ellos recibieron el Evangelio, que perseveraron en el mismo y que eran salvos. Pero el apóstol añadió, si no creísteis en vano. Y eso quiere decir creer sin causa. Si su fe no se apoyaba en los hechos históricos de la muerte y resurrección de Cristo, no había ningún resultado, y la de ellos no habría sido una conversión genuina. La fe en sí misma no tiene ningún mérito. Lo importante es el objeto de la fe, es decir, en quien cree uno. Le pregunto, hermano, hermana, ¿ha confiado usted en un Salvador que murió, que fue sepultado y que resucitó de los muertos? Si es así, gloria a Dios por su vida. Anteriormente
Les hablé del significado del testimonio de las Escrituras del Antiguo Testamento como una evidencia de la resurrección. Luego, mencionamos a los testigos sobre los que Pablo estaba escribiendo: Cefas, los apóstoles, 500 creyentes, Jacobo y finalmente el apóstol Pablo mismo. Todos ellos vieron al Jesucristo resucitado. Y de sí mismo el apóstol Pablo dijo: como un abortivo, como un nacido fuera de tiempo, porque no había pasado por el periodo de gestación de haber estado con Cristo durante su ministerio en la tierra. Ahora, continuemos leyendo el versículo 12. Nos dice la palabra de Dios: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Algunas de estas personas que tenían antecedentes de las escuelas filosóficas del estoicismo, de los epicúreos y del platonismo, estaban negando la resurrección. No era que estaban negando específicamente a la resurrección de Cristo, sino que estaban negando la resurrección en general. Pablo incluyó en este pasaje una serie de declaraciones que comienzan con la conjunción sí, que denota una suposición en virtud de la cual un concepto depende de otros. Por ejemplo, él comenzó su lista de suposiciones diciendo: si Cristo no ha resucitado. No se trata de evitar hablar de este asunto porque haya dudas. Tenemos una base y ese fundamento es la roca. Y la roca es Cristo Jesús. Él regresó de entre los muertos. Entonces, el apóstol Pablo enumeró estas suposiciones como una demostración de la importancia de la resurrección de Jesucristo. Continuemos con el versículo 13. Nos dice este versículo: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Ambas partes de esta suposición están estrechamente relacionadas y fue en base a la resurrección de Cristo. Pablo diría más adelante que nuestro Señor Jesucristo fue como el primer fruto de una cosecha, lo cual quería decir que después de él se recogerían más frutos. Jesús fue el primer fruto y más tarde, cuando él regrese, tendrá lugar la resurrección de los suyos. Dijo el apóstol Pablo en el versículo 14 de este capítulo 15 de la primera carta a los Corintios: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. No sé, hermano, hermana, si usted ha tenido contacto con alguien que niegue que el Señor Jesucristo fue levantado de entre los muertos. Si Cristo no fue resucitado en forma corporal, nuestra predicación entonces no sirve para nada. Y no solo nuestra predicación, sino que también nuestra fe es inútil. ¿De qué sirve entonces asistir a una iglesia para escuchar una prédica si Cristo no ha resucitado de los muertos? Continuó diciendo Pablo en el versículo 15: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si en verdad los muertos no resucitan. Es decir, que todos los apóstoles eran mentirosos entonces, si Cristo no había resucitado. Y cada uno de ellos era un testigo falso, si Cristo se encontraba aún en la tumba. Y aquí tenemos algo para pensar. ¿No ha notado usted que las personas no mueren por aquello que ellos saben que es realmente una mentira? Los apóstoles no podrían haber sacrificado su vida pensando que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no era cierta. O no pensando, sino sabiendo que la resurrección era una farsa. Las personas que murieron por una mentira
fue porque pensaban que era la verdad. Por ejemplo, muchos millones murieron por dictadores en guerras porque creyeron en ellos, a pesar de que no era lo correcto. En nuestro caso, los apóstoles testificaron que habían visto al Cristo resucitado y estuvieron dispuestos a morir por causa de esa declaración. Hay tantas evidencias de esa resurrección, pero usted mismo tiene la libertad de juzgar si ellos estaban en lo cierto o equivocados. Pero volvemos a confirmar, las personas no están dispuestas a morir por lo que ellos saben que es una mentira. Vamos a ver ahora lo que nos dicen los versículos 16 y 17 de este capítulo 15. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Nuevamente encontramos en estos dos versículos la condicionante sí. O sea que somos pecadores perdidos, destinados a la condenación. Eso es todo lo que podremos ser en el futuro si es que Cristo no resucitó. Y todos nosotros estamos aún cargando con nuestros pecados porque no hay quien pagara por ellos. Dice el versículo 18: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Hay millones de creyentes que han muerto considerando en Cristo o a Cristo como su Salvador. Si Cristo no ha resucitado, entonces cada uno de ellos finalmente ha perecido. Entonces, todos estos millones de personas del pasado han perecido en realidad. Veamos finalmente el versículo 19. Nos dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Debo decirles, hermanos, que el cristianismo es una relación con Dios para aquí y para ahora. Pablo aclaró esta idea en el capítulo 6 de su carta a los romanos, pero el cristianismo es también una relación para el futuro. Pero si Cristo no ha resucitado, entonces hemos sido engañados. Pero gracias a Dios, ese no es el caso y tenemos todos los motivos para alegrarnos. Aquí finalizamos con esta serie de suposiciones que Pablo había estado presentando para demostrar que la familia humana estaría perdida y sin esperanza si Cristo no hubiera resucitado de los muertos. En una prédica posterior, si es que Dios lo permite, estaremos concluyendo con el estudio de este pasaje tan hermoso de la Sagrada Escritura. Oremos al Señor. Dios eterno, gracias, bendito Padre, por este tiempo que tú nos has permitido de compartir tu hermosa palabra. Yo te pido, Señor, que tú hayas permitido que haya quedado grabada en lo más profundo de la mente, pero sobre todo de nuestros corazones. Sabemos, bendito Dios, que tu palabra nunca regresa vacía, que tú, Señor, nos hablas de diferentes formas a cada uno de nosotros a través de ella. Te doy gracias, Señor, por este tiempo, por la vida de mis hermanos, que a pesar de la distancia, seguimos nosotros procurando, Señor, seguir estando en comunión contigo. Yo te pido, Señor, que tú sigas moviendo sus corazones para que juntos, Señor, podamos estar orando en ese tiempo, Señor, al que se nos invita diariamente. Que nosotros podamos estar en una comunión, dándote primero y antes que todo las gracias por lo que tú haces en nuestra vida, pero también pidiéndote por cada una de las necesidades. En esta ocasión, Señor, yo te pido que tú lleves consuelo a la familia de nuestra hermanita Debbie. Que tú, Señor,
puedas estar con ellos en este momento difícil. Que sabemos que la tristeza de la ausencia de un ser querido es grande, pero que también el gozo de saber que está contigo es aún mayor. Yo te pido, Señor, que tú les des la fortaleza para soportar este tiempo y que ellos, Señor, salgan aún más fortalecidos de todo eso. Te doy gracias, Señor, por el tiempo que tú nos has permitido, porque sé que estás con nosotros en todo momento. Gracias te doy, Señor, por lo que tú nos has dejado ver a través de tu bendita palabra, que sabemos que el sustento del Evangelio que nos ha sido compartido y que nosotros tenemos, Señor, la obligación de hacerlo de la misma manera, se sustenta en la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que si eso en realidad no hubiera ocurrido, nada de lo que hacemos tiene sentido. Pero sabemos, bendito Padre, que ha habido una gran confirmación de todo esto, y que esto ha sido por gente escéptica buscando demostrar que eso era mentira, pero que finalmente han acabado convertidos al darse cuenta de todas las evidencias que existen de que esto es una muy hermosa realidad. Gracias te doy, Señor, por todo esto, en ese nombre glorioso de tu Hijo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y espero que pronto, muy pronto, podamos reunirnos nuevamente en la casa del Señor y convivir nuevamente compartiendo la grandiosa palabra de Dios. Los dejo con este salmo que nos habla precisamente de esto. Bendiciones.